¿Banderas? Presente. Banderas. Presente. Ok. Sí, presente. Calderón. Ya, perfecto. Calderón. Calderón, presente. Ok. Calderón presente. Cano. ¿Cano está? Presente. Aquí. Ok. Castro, Yesenia. Sí, ya estamos. Presente. Yesenia Castro. Perfecto. Presente. Ok. Catuto. Presente. ¿Se me escucha? Presente, Catuto. Sí, Catuto, sí, perfecto. Chávez. Presente. Chávez presente. Chávez Morocho. Chávez Presente. Morocho. ¿Y Chávez Ajá. Maridueña? También. Presente. Ok. Perfecto. Ya te vi. Chiriboga, Celso. Ya, yo te vi hace rato, Celso. Ya te puse presente. Chévere. Cueva, Jocelyn. Presente, Sí, Chiriboga. Presente. listo, Chiriboga. Cueva presente. García. García, no, ok. Gonzabay, ¿no? González Ginger. Presente. Guerra Christopher. Guisado Kenia. Hernández Cintia. Presente. Hernández, ¿sí? Presente. Sí le puso, doctora. Guisado, perfecto. Hernández también. Ya. Ya. Y Ya. Chuchala, pues, Gracias. te vi. Chala, perfecto. Y Presente. Chuchala te vi aquí, ok. Presente. López Anthony, perfecto. También te vi ya López. Presente. López César, ok, listo, ya te vi. Presente. Los vi a los López, ya los vi. Martínez Liliana. Narváez Cristian. Presente. ¿Quién me dijo ahorita presente? Liliana. Sí, Martínez Liliana. Ok. Narváez Cristian. Presente. Núñez. Narváez Cristian, ok. Núñez. Presente. Presente. Ok. Ortega Maoli. Presente. Ortega Giovanna. Presente. ¿No? Rúa Laura. Si ya está en la Doctora. llamada, Kevin Rivera. Presente, doctora. Ok. Rúa presente. Perfecto. Samaniego Paulina. Presente, doctora. Solano García. Listo, Samaniego. Solano García. Presente. Juan. Presente. Ok. Suco Tommy. No. Tamayo Jesús. Jesús Tamayo. Tamayo Jesús. No. Presente. Marcel. Tamayo, sí, ok. Trejo, ya te vi, Trejo, ya te vi la manito. Vallejo Orozco, ¿no? Veloz Cristian, yo te vi ya conectado, Veloz. Por aquí te vi. Presente. Ok, Angeli Zúñiga, perfecto, Veloz. Angeli, ¿no? ¿Dónde está? Listo, ya estamos. Doctora, ¿Qué- disculpa. Sí, corazón, ya tienes. Tú creo que sí me dijiste al Gracias. comienzo. Ya, listo. Ahora sí, vamos a compartir pantalla para ya irnos a dormir tempranito, ¿sí? Pantalla completa no, solamente la pantalla. Mire todo, no importa. Compartir, compartir. Listo, ahorita lo que se están viendo ustedes mismos. Ok, chicos, hoy vamos a ver, empezamos con la parte de electrolitos. La clase de hoy. ¿Quién me está escribiendo? Sí, Rivera, sí te escuché. Listo, entonces empezamos con la parte de electrolitos. Ay,
Entonces, pero primero tenemos que hablar del agua corporal total. Déjenme cerrar la sesión de WhatsApp porque nos vamos a interrumpir después. Ciérrate. Ya, listo. Entonces, comenzamos con el agua corporal total. Vamos a hablar del agua corporal total. El agua corporal total se describe como un porcentaje de nuestro peso. Y ese porcentaje de nuestro peso va a variar dependiendo de nuestra composición. Cuando nosotros recién nacemos, según lo describe Mikan en Homeostasis en el hombre, somos una bola de agua. Corresponde nuestro peso al 75% de agua. Puntero láser, 75% de agua. Cuando ya crecemos, nos empezamos a desarrollar y a distinguir en base a nuestros caracteres sexuales, por las hormonas sexuales, etc. Nuestra composición en base a nuestro sexo cambia. Las mujeres, como ya sabemos, tendemos a acumular tejido adiposo en ciertas áreas y los hombres, su composición es principalmente músculo, tejido o masa magra. Sabemos que la grasa no almacena agua. El metabolismo de la grasa sí produce agua, pero la grasa como tal no almacena agua, a diferencia de las células musculares, las cuales sí almacenan agua, lo cual representa una variación de una diferencia de un 5% aproximadamente respecto al porcentaje del hombre y la mujer. Entonces, los lactantes, su agua corporal total corresponde a su 75% del peso. Vamos a quedar así. En los hombres, el agua corporal total va a equivaler al 60%, vamos a quedar con ese número, y en las mujeres va a equivaler al 55%. En eso vamos a quedar, ¿sí? 75 lactantes, 60% del peso en hombres, y en las mujeres 55%. ¿Ya? Cuando nosotros envejecemos, nuestro tejido muscular empieza a disminuir o a perderse y va siendo reemplazado por tejido muscular. Por lo cual, cuando somos viejitos, nuestro porcentaje de agua corporal total también va a variar, siendo entonces los ancianos varones 55% y en las mujeres 50%, ¿sí? Entonces vamos a ir reduciendo. Listo. Ahora, todo nuestro cuerpo está dividido en varios compartimientos. Tenemos el compartimento extracelular, el intracelular y el transcelular. Sabemos que el compartimento extracelular se refiere a lo que está por fuera de la membrana plasmática y corresponde al plasma sanguíneo y al intersticio que baña a las células. El transcelular, por otro lado, son líquidos que se encuentran en ciertos compartimentos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido del pericardio, etc. ¿Sí? Pero igual corresponden a un porcentaje de líquido. ¿Ya? Ahora, entonces respecto a esto de nuestro contenido total de agua, si hablamos de un varón, un 60%, el líquido extracelular corresponderá al 35%, que es poquísimo, comparado con el líquido intracelular, que es el 65%. El líquido plasmático e intersticial, el plasmático equivaldría al espacio vascular, 77%, que es muy poco comparado con el 28% del intersticio que baña las células. Intracelular, 65%. Entonces, nuestra mayor cantidad de agua se encuentra dentro de nuestras células. No en el vascular, no, dentro de las células. ¿Ok? Esto refiere lo mismo. Los espacios y los porcentajes, ¿sí ven? Tenemos, si un hombre del 100%, un hombre, su agua corporal total corresponderá al 60%, el resto de su cuerpo, que sería la parte sólida, 40%. A su vez, la parte intracelular corresponderá a 2/3, ¿sí? Tenemos todo dentro de nuestra célula. Y el intersticial será el 80% del extracelular, o sea, todo lo que representa la célula en agua es en mayor proporción. Yo no sé si con ustedes el doctor, yo creo que este ciclo al menos no lo ha dicho, que la vida es agua y sal. ¿Ustedes lo han escuchado decir eso? ¿En las clases? Sí, no. Al doctor no, pero sí he escuchado en otra parte. Sí, ya. No, al doctor no lo han escuchado. No, bueno, él se pasaba al menos cuando
Yo era alumna de él, pasaba diciendo que la vida era agua y sal, la vida es agua y sal, la vida es agua y sal. Bueno, más adelante vamos a ver que sí, parece que sí, podemos resumir la vida en agua y sal. Ahora vamos a repasar estos conceptos, osmolaridad, transporte y ciertas unidades de medida. Ya vimos esto creo que en el pre, lo que era una solución. Estaba compuesta por un soluto y un solvente. El soluto, la parte sólida, y el solvente, lo que disolvía al soluto. ¿Ya? Y su mezcla formaba una solución. Teníamos diferentes tipos de soluciones. La solución isotónica, la solución hipotónica y la solución hipertónica. Y yo les había mencionado que nosotros solo podemos hacer este tipo de expresarnos de esta manera solamente cuando comparamos dos compartimientos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la osmolaridad, o cuando hablamos de densidad, yo les dije que la densidad de la orina era respecto a la densidad del plasma. Siempre cuando hablamos de densidad, de osmolaridad y de tonicidad, yo estoy comparando dos soluciones diferentes, ¿ya? En el cuerpo, en lo que respecta al cuerpo, son soluciones separadas por compartimentos. Ahora, es necesario que recordemos cómo se mueve el agua, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan del concepto de ósmosis? ¿O presión osmótica? ¿Recuerdan de ese concepto? ¿No era el paso de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración? Exactamente. Algo así. Es el movimiento del agua, por decirlo así. Es el movimiento del agua. Usualmente, en nuestro cuerpo existen barreras, pero en sí esas barreras no son barreras como una pared, no, son barreras dinámicas que se van moviendo, van cambiando, se van reestructurando. Entonces, esas barreras permiten el movimiento libre del agua. Entonces, si yo tengo aquí, digamos, 5 moléculas de agua y de este lado también tengo 5 moléculas de agua, todas estas moléculas van a tener la misma probabilidad de moverse. Es decir, va a llegar un punto en que todas las moléculas que estaban aquí se van a cambiar acá y todas las moléculas de acá se van a cambiar para acá. ¿Ya? Porque todas tienen la misma capacidad de moverse, ninguna va más rápido que la otra, ninguna se mueve más lento, entonces va a llegar un momento que todas se van a cambiar, pero voy a seguir teniendo 5 moléculas de agua en un lado y 5 moléculas de agua en el otro. Entonces, si al final voy a tener la misma cantidad de moléculas de agua, voy a tener un movimiento de agua neto cero, es decir, en sí ninguna molécula de agua se va a mover. Pero, ¿qué ocurre cuando yo pongo un soluto? Ya sabemos que el agua es el disolvente universal, que todo lo que usted pueda meter ahí es probable que se disuelva, ¿no? Y tenemos al cloruro de sodio. Recordemos que el agua es un dipolo. ¿A qué nos referimos con eso? Y eso es lo que le da también su característica de disolvente universal, que tiene una carga positiva y una carga negativa. Aquí está, su dipolo. Y aquí tenemos el oxígeno y aquí tenemos sus otras cargas, que son las del hidrógeno positivas, ¿no? Entonces, si yo de un lado le pongo este soluto, que es el cloruro de sodio, las moléculas de pronto de agua se me van a empezar a pegar. El sodio las va a empezar a agarrar, las va a detener con su carga y les va a impedir moverse. Entonces, esa atracción y ese movimiento es lo que produce el movimiento del agua, por decirlo así. Como ya todas mis moléculas no se mueven con la misma capacidad, porque algunas son retenidas por el sodio, yo no voy a tener ya las 5 moléculas de un lado y las otras 5 moléculas del otro, no. Entonces, esa retención que tiene el sodio y el cloro por el agua es lo que produce el movimiento neto, es decir, ósmosis. Yo en sí ya voy a tener un movimiento de agua, ¿sí? Bueno, esta explicación toda larga es para explicarles lo de asa de Henry. Pero bueno, creo que no está de más, ¿no? Entonces aquí tenemos una solución hipertónica respecto a esta otra solución hipotónica. Aquí tengo 4 moléculas de agua y aquí tengo una molécula de agua. Si yo tuviera solamente esta solución y no tuviera nada acá, solamente sería una solución, no podría describirla como hipertónica o hipotónica, porque no tendrían con qué compararla.
Ok, bueno, y con esto tenemos también que el sodio o el cloruro de sodio es un osmolito eficaz, porque produce este tipo de movimiento en el agua. La glucosa no es un osmolito eficaz en sí, porque la glucosa, a diferencia del cloruro de sodio, que yo al meterlo en agua se me va a dividir en sodio y en cloro, la glucosa siempre va a seguir siendo una macromolécula. Alguien entró. Vamos a ver. Ya. Siempre va a seguir siendo una molécula. Nunca, sigo presentando, ¿verdad? Nunca va a, sí, ya vi, nunca va a disolverse. No, esa no es su cualidad, disolverse, no. Ella siempre está unida, así como nosotros tenemos que ser. Ella no se disuelve. Bueno, ¿qué es la presión osmótica? Es la presión que ejercen las partículas de un disolvente en una disolución sobre una membrana que la separa de otra de mayor concentración y produce esto. ¿Sí ven cómo agarran? No está mi puntero. Cómo van agarrando los solutos y el agua se va quedando de este lado porque es atrapada por las moléculas, por la carga. Entonces, estas moléculas que no pueden pasar, las tienen presas. Entonces, así es como se produce el movimiento del agua. Como, o en sencillas palabras, la molécula de sodio agarra el agua y no lo deja regresar, no la deja moverse. Y se queda ahí. Y entonces así se va produciendo el movimiento del agua. Las moléculas, digamos que el cloruro de sodio estaba en el compartimento B. No, aquí en este caso está en el compartimento A. De pronto las moléculas de agua están aquí libres en el compartimento B, pero como ya les dije que todo es dinámico, ellas se empiezan a mover y mientras van moviéndose, porque ellas como pueden pasar por esta barrera, se van quedando presas. Y así es como se va moviendo el agua. Se van quedando presas porque el sodio no las deja regresar. Aquí está, Grace García. No sé, no me suena. Bueno. Listo. Entonces vamos ahora a este otro concepto que siempre he dicho, osmolaridad y osmolaridad. Diferencia entre estas, la única es la unidad de medida. ¿Ya? ¿Dónde está? Que una es por litro de solución y la otra es por kilo de agua, pero las dos representan lo mismo, la capacidad de mover agua. ¿Sí? La osmolaridad solo representa eso, la capacidad de mover agua. Acuérdense que era muy diferente de la densidad, que no medía esa capacidad, lo que medía era el tamaño y el peso de las moléculas. Unidad de volumen, litro, unidad de masa, kilo. Ahora vamos a este otro concepto, que es un mol y qué es un osmol. El mol siempre lo han descrito como un peso en gramos de una molécula de una sustancia. Ya, un amigo lo describía como una docena de pelotas. Si yo digo que tengo decir que yo tengo un mol de cloruro de sodio, era lo mismo de que, suponiendo que yo dijera, tengo una docena de pelotas de fútbol. A mí me encantaba ese ejemplo porque fue la única vez que yo entendí lo que era, a qué se refería eso de un mol. Si yo digo que tengo una docena de pelotas de fútbol, también puedo decir que tengo una docena de pelotas de básquet, también te puedo decir que tengo una docena de pelotas de tenis. Lo mismo pasa con el mol. Puedo decir que tengo un mol de cloruro de sodio, un mol de ácido carbónico, un mol de cualquier sustancia. A eso se refiere. Es un equivalente de 6 docenas, pero ese mol va a equivaler al peso en gramos, de esa molécula. Lo que pesa en gramos sodio y lo que pesa en gramos cloro. Las pelotas de básquet, las pelotas de tenis y las pelotas de fútbol no pesan lo mismo, pero si yo digo una docena, me estoy refiriendo a 12 de ellas, que sería un equivalente. ¿Ya? No sé si me entendieron. ¿Ya? Bueno, en sí el concepto de mol no lo vamos a utilizar tanto, ¿ya? Pero siempre es necesario tenerlo claro. Un mol, una docena de pelotas de básquet. Puedo decir que también tengo un mol de ácido carbónico. Puedo decir también que tengo una docena de pelotas de tenis. Pero las pelotas de básquet y las pelotas de tenis no pesan lo mismo. Lo mismo que sería que el sodio y el cloro juntos no pesan lo mismo que el ácido carbónico, tienen diferentes pesos. Listo.
Y ahora el osmol es el número de partículas con actividad osmótica en una solución de la concentración molar. El cloruro de sodio está formado por 2 osmoles, porque tanto el sodio como el cloro pueden mover carga. El sodio tiene su carga positiva y el cloro tiene su carga negativa. Y como el agua es un dipolo, por las cargas lo van agarrando. ¿Sí? Puedo decir un mol de glucosa, pero mi mol de glucosa no tiene la misma cantidad de osmoles que el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque la glucosa no se divide, ¿ya? No tiene esa capacidad de disociarse en el agua. Ahora vamos a hablar de la equivalencia electroquímica. Esto es el primer capítulo de Murphy, ¿ya? La equivalencia electroquímica se resume en que nuestro cuerpo está en electroneutralidad, que tenemos la misma cantidad de cationes y la misma cantidad de aniones. Y por eso nosotros vamos a medir los cationes y los aniones en 1000 equivalentes. Por eso es que si usted recuerda, en las medidas de laboratorio expresamos el sodio sérico, el sodio plasmático de un paciente en 1000 equivalentes litro. El cloro en 1000 equivalentes litro. ¿Ya? Por litro de agua corporal total. ¿Ya? Y aquí tenemos esto. Aquí ya tenemos los pesos. Tenemos el peso del sodio, que es de 22.98 gramos, el peso del cloro, que es 35.45 gramos, y la molécula de cloruro de sodio, su peso en gramos es de 58.5 gramos. Y la molécula en sí equivale a un mol de cloruro de sodio. ¿Ya? Acordémonos de esto. El peso del cloruro de sodio es 58.5 gramos. Y ahora vamos a ver para qué nos sirve esto, ¿no? Entonces, 1000 equivalente de sodio y 1000 equivalente de cloro es igual a electroneutralidad, a diferencia del con el calcio, que tendría que tener, si tengo el calcio, la equivalencia es de 2, tengo que tener 2 moléculas de cloro para la electroneutralidad. El valor normal de la osmolaridad, 280 milosmoles a 290 milosmoles. Algunos libros dicen 285, algunos dicen 295, pero estamos en el rango 280 a 295. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está midiendo la osmolaridad, chicos? Mi osmolaridad en sangre, ¿qué me está midiendo? ¿Está midiendo mi cantidad de glucosa? ¿Está midiendo mi cantidad de qué? Oli. O sea, no se supone que lo que hace a la osmolaridad es el sodio. Entonces, Exactamente. a quien estás midiendo es al sodio, por decirlo así. Exactamente, estamos viendo el sodio. Muy bien. Y aquí vamos a ver por qué hemos hablado de todos estos conceptos a las 9:30 de la noche, cuando ya nuestro cerebro es probable que esté cansado, ¿no? Y es por esto, por esto. Nosotros decimos que el cloruro de sodio al 0.9% es una solución isotónica. Y si yo digo que el cloruro de sodio es una solución isotónica, estoy diciendo que tiene la misma cantidad de qué respecto a qué. Tiene la misma osmolaridad sanguínea. Exactamente, exactamente. Bravo. Y es importante que yo lo sepa porque yo no le puedo meter cualquier tipo de solución a mi paciente. Yo tengo que saber por qué le estoy metiendo un cloruro de sodio al 0.9% cuando existen muchísimas más soluciones con muchas concentraciones diferentes. Tenemos también la de dextrosa, etc. Entonces, aquí ahorita, en este momento, igual les voy a pasar las diapositivas. Ya, por si acaso no presten atención, ¿ya? Vamos a ver, vamos a comprobar y vamos a calcular la osmolaridad de esa solución. Entonces, comenzamos. La concentración de cloruro de sodio me está diciendo que yo tengo 0.9% de cloruro de sodio en un litro, ¿verdad? Entonces, eso aquí, o sea, si yo digo que es por ciento, significa que tengo 0.9 en 100 mililitros. 0.9%. Por cada 100 tengo 0.9 gramos de cloruro de sodio. ¿Ya? Si ven, 0.9%, 0.9 gramos por 100 mililitros. Entonces, yo aquí tengo una solución de 1000 mililitros, o sea, de 1 litro. ¿Cuántos gramos? Ok, aquí dice 500 mililitros, pero no le paro, estamos hablando de 1 litro. Entonces,
haciendo una regla de 3, si en 100 mililitros tengo 0.9 gramos, ¿cuánto tengo en un litro? 9 gramos. ¿Ya? Hasta ahí estamos. ¿Estamos comprendidos? ¿No? ¿Chicos? Chicos, Sí. necesito... Sí, doctora. Ya, Sí, sí, está doctora. bien. Alguien que diga que no, porfa. ¿Puede repetir, por favor? Claro que sí. Ya. A mí me costó la vida entender esto. Si tengo 0.9%, esa es la concentración del cloruro de sodio, 0.9%. 0.9% no solamente es un porcentaje, sino que yo estoy diciendo que tengo 0.9 en 100 mililitros de solución. Ya, en 100, por eso es por ciento. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber qué cantidad de solutos. Yo tengo una solución de 1 litro, entonces hago una regla de 3 que no la dibujé ahí porque era mucho. Entonces, si tengo en 0.9 gramos 100 mililitros, ¿cuánto yo tengo en 1000 mililitros? Que es lo equivalente a 1 litro. Y me sale 9 gramos. ¿Ya? Ahora, tengo 9 gramos de cloruro de sodio en 1 litro. Esto de aquí yo lo tengo que dividir para el peso en gramos de la molécula. ¿A qué me refiero el peso en gramos de la molécula? ¿Se acuerdan que hablamos que 58.5 gramos pesa el cloruro de sodio? Pues yo lo divido para eso. ¿Ya? Listo. Y le va a dar esta cantidad. Le va a dar 0.14 moles por litro. ¿Ya? Ahora, ustedes se acuerdan, yo no quiero calcular cuántos moles tiene esa solución. Yo quiero calcular cuántos osmoles tiene esa solución. ¿Cuántos osmoles tiene el cloruro de sodio? ¿Cuántos osmoles tiene el cloruro de sodio? 0.9. Tiene 2 osmoles de cloruro de sodio. ¿Te acuerdas que el cloruro de sodio se dividía en cloro y en sodio porque él se disuelve? Y el sodio también tiene ese poder osmótico de retener el agua. Entonces, por eso el cloruro de sodio tiene 2 osmoles. ¿Estamos bien? Sí, ya ¿Ya? entendí. Ok, perfecto. Entonces, lo multiplico por 2. Y el resultado ya no sería mol, sino serían osmoles sobre litro. Porque todo lo estoy haciendo en una solución de litro. Ahora, nosotros cuando hablamos de osmolaridad, no hablamos en osmoles litro. Nosotros hablamos de miliosmoles sobre litro. Entonces lo multiplico por 1000. Y me dice que esta sustancia, esta solución, tiene una osmolaridad de 380 miliosmoles sobre litro. ¿Ya? Ahora, ¿es hipertónica, isotónica? Aquí diríamos que es una mentira. Pues no, no es una mentira. Nos falta corregir la osmolaridad. ¿Por qué? Porque yo les dije que todo es dinámico. Es decir, el cloruro de sodio no está unido siempre, ni está separado siempre. Como son dinámicos, se están pegando y despegando entre ellos y con las moléculas de agua. Entonces, si se pegan entre ellos, no van a tener un poder osmótico, pero se van a volver a despegar y otra vez se van a unir al agua y tendrán su poder osmótico. Entonces, se crea esta constante de corrección, ¿ya? Para corregir ese movimiento, para hacerlo más exacto, y me da este resultado. ¿Ya? Entonces así, yo obtengo la osmolaridad que es isotónica. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer esto con cualquier solución, siempre y cuando conozcan el peso atómico de la molécula. Si yo lo hago con la glucosa, tengo que conocer el peso en gramos de la glucosa. En este caso, lo que me salga aquí no lo voy a multiplicar por 2, ni por 3. Claro, ya sabemos que la glucosa es carbono, hidrógeno y oxígeno, pero no lo voy a multiplicar porque la glucosa no se disocia. Y van a calcular la osmolaridad de la glucosa. ¿Ya?
Ese va a ser su deber. Les voy a pasar las diapos y ustedes van a calcular las molaridades de varias sustancias. ¿Ya? Listo. Entonces, ya saben por qué la solución de cloruro de sodio al 0.9% es isotónica. ¿Ya? Doctora, una pregunta. Pregúntenme. Para corregir siempre de miliosmol, tenemos que multiplicar por 0,93. Exactamente. Sí. Ok, gracias. Gracias. Listo. Entonces, eso hemos aprendido en la noche. ¿Ya? Entonces, ahora les pregunto, para hacer válida la siguiente diapositiva. Mi osmolaridad sanguínea es de 280 milosmoles. Si yo digo mi osmolaridad sanguínea y la persona que me mide la osmolaridad me está sacando sangre de mi vaso sanguíneo, es decir, de mi espacio vascular, ¿ya? Solo estoy calculando la osmolaridad de mi espacio vascular. ¿Cómo yo sé la osmolaridad de la célula? ¿Cómo yo sé la osmolaridad del intersticio? ¿Cuánto ustedes creen que es el valor de la osmolaridad dentro de la célula y del intersticio? ¿Alguien sabe cuál es la osmolaridad intracelular? Porque estamos de acuerdo en que la persona que me va a calcular la osmolaridad me está sacando sangre del vascular, es solamente un compartimiento. Ya vimos que el cuerpo tiene varios compartimientos, extracelular, intracelular. Del extracelular, no solamente el vascular era un compartimiento, sino también el intersticio. ¿Cuál es la osmolaridad entre estos diferentes compartimentos? ¿Alguien sabe la osmolaridad dentro de la célula? ¿No? Bueno, acá hay un cuadro bien chévere. Y este cuadro es de Guyton. ¿Ya? Y como pueden ver, está dividido en el espacio extracelular, que se divide en plasma e intersticio, y en el espacio intracelular, ¿no? Y tenemos la cantidad de osmoles totales, de miliosmoles totales. Y si pueden ver aquí abajo dice actividad osmolar corregida, es decir, la multiplicaron por 0.93. Y esto, ¿qué me está diciendo? Que la osmolaridad es diferente, igual. Es eso, o sea, es prácticamente Exactamente. igual. Nuestro cuerpo está en equilibrio, nuestros compartimientos están en equilibrio. Entonces, yo al medirle la osmolaridad a un solo compartimiento, yo voy a hacer la osmolaridad de los demás compartimientos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una osmolaridad baja, una osmolaridad elevada en mi vascular, por mi muestra de sangre, yo sé que la célula está deshidratada porque tiene una gran cantidad de solutos. ¿Qué pasó con el agua de la célula? ¿Estamos bien ahí? Porque el agua busca eso. El agua se queda donde la agarra. Ya, como yo tengo que tener la misma cantidad, de solutos en los diferentes compartimentos, ya, si ven que en el principal catión extracelular es el sodio, ya tengo 142 de sodio. El principal catión intracelular es el potasio. Yo tengo 140, casi la misma cantidad de cationes en el extra y en el intracelular. Tengo un equilibrio, al menos en describirlo así, de solutos. Solamente vino este ejemplo, ¿ya? Es decir, mis moléculas de agua, pese a que hay varios solutos diferentes, tienen la misma cantidad. Es decir, pese a que hay solutos y que el agua se puede estar moviendo, ella tiene la misma probabilidad de moverse en cualquier lado. No se va a mover mucho más para un lado ni mucho más para el otro. Y así se mantendrá un equilibrio entre las osmolaridades de los compartimentos. ¿Ya? Entonces, nuestro cuerpo mantiene un equilibrio casi perfecto. Es lo máximo, ¿sí o no? Ya. Vamos al siguiente. Ahí se ve claramente la perfección de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la osmolaridad? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es porque nos va a permitir conocer la distribución del agua en los compartimentos del cuerpo. Por ejemplo, si yo empiezo a deshidratarme, ya mi vascular no va a tener una cantidad de agua adecuada, entonces
Es decir, voy a tener mucho más soluto en mi vascular. El agua va a empezar a moverse dentro de la célula hacia el vascular. Ya, va a empezar a moverse. Entonces puede ser que yo de pronto ya no tenga sed, pero mis células empiezan a deshidratarse y se empiezan a desencadenar los mecanismos de la sed. Ya, pero ya mismo vamos a hablar de eso. Listo, ya hablamos de eso, para que la diferencia entre las soluciones. Ya hablamos también de las variaciones del glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo se mete en una solución hipertónica respecto al glóbulo rojo, una solución que tiene más solutos que dentro del glóbulo rojo, el agua va a salir de la célula, que es lo que les estaba diciendo el vascular, va a salir ya para mantener un equilibrio entre el intra y el extra, y en este caso sería el extracelular. Si es isotónico, todos somos felices, que así es como nuestro cuerpo se mueve y se mantiene. Si está el glóbulo rojo en una solución hipotónica, el agua va a entrar hacia la célula porque la célula va a tener mucho más soluto respecto a este extracelular, ¿sí? Y se va a hinchar. Listo. Entonces vimos que tenemos un equilibrio. Ahora vamos al equilibrio dinámico del agua en el organismo. Un equilibrio entre los ingresos y las pérdidas. Tenemos nuestros ingresos, que son los que más vemos, que son los líquidos ingeridos, los del metabolismo. El metabolismo de las proteínas produce agua, el metabolismo de los carbohidratos produce agua, y como ya lo mencioné, el metabolismo de las proteínas, de las grasas, también produce agua. Entonces, mediante este total de ingresos, que así lo menciona Gaito, tengo pérdidas obligatorias o insensibles en la piel que equivalen a esta cantidad de 350. Recordemos que nuestra piel tiene diferentes capas y tenemos aquí el estrato córneo. El estrato córneo evita la evaporación del agua a través de nuestra piel. Nosotros aquí estamos sentados y pese a que estamos sentados y sin movimiento, no, el agua se está evaporando a través de nuestra piel. Ya, es una pérdida insensible, es una pérdida también obligatoria, y es el estrato córneo el que evita que se pierda un exceso de agua de nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerden también que todo proceso metabólico elimina calor, ya, y junto con el calor se evapora el agua de nuestro cuerpo. Entonces, un paciente que tiene quemaduras pierde ese estrato córneo. Es una de las razones por la que un paciente con quemaduras se deshidrata, ¿sí? Porque pierde esa capa que impide la evaporación de agua. ¿Ya? Entonces ahí vemos que perdió su estrato córneo. Este caballero de aquí, o señorita, no sé de quién será. Y bueno, y seguimos con las pérdidas obligatorias y vamos con los pulmones. A nosotros a respirar también eliminamos agua. Aquí tiene que ser una animación, aquí está. Por una diferencia de presiones entre nuestro cuerpo y la presión del exterior, se evapora agua. El agua se evapora a través de nosotros. Entonces, un paciente que tiene disnea, que tiene taquipnia, va a tener un incremento de las pérdidas obligatorias. ¿Ya? Lo mismo ocurre cuando estamos en las alturas y hace demasiado frío. Ya va a haber un incremento en la pérdida de agua por esta diferencia de presiones. El agua va a salir y se va a evaporar. Listo. Ya, bueno, y el sudor, que es algo que vemos, sabemos que con las heces también perdemos agua, bueno, y la orina. ¿Ya? Y aquí tenemos un equilibrio entre los ingresos y las pérdidas. Listo. Ahorita vamos a seguir. Ahora ya vimos hablamos un poco de agua. Ahora vamos a hablar del balance hidroelectrolítico. Y vamos a primero repasar qué es un... Ay, no, se me arruinó el meme. Esperen, chicos. Y yo literal, este meme es viejo. Yo creo que ustedes son más jóvenes que yo. Eso ustedes no. El meme. Porque a mí me preguntaron qué era un electrolito. Y yo literal me quedé como él. Yo había escuchado los electrolitos, me habían mencionado los electrolitos, vi como por un mes electrolitos en fisiología, pero si tú a mí me preguntabas qué era un electrolito, yo no podía definirlo. Y si no lo podía definir, es decir, yo no sabía nada de un electrolito. ¿Ya? Entonces, luego hacemos esa pregunta, y justamente lo hice
la primera vez que me tocó estudiar este tema, me tocó repasarlo, bueno, y ya sé ahora que es un electrolito. Y es algo muy necesario para nuestro cuerpo. Porque recuerden, cuando vimos fisiología, nosotros necesitamos romper o sobrepasar un umbral para nuestras funciones más básicas, como la contracción muscular, como la conducción nerviosa a través de nuestras neuronas. Y eso es lo que hace un electrolito. Un electrolito es algo que permite una corriente eléctrica, ¿ya? Y es algo que comienza, en primer lugar, por disolverse en agua. Y una vez disuelto en agua, puede conducir corriente. Ustedes no sé si alguna vez han visto el experimento del catión con el anión, que le ponen los cables y prende una lámpara, o sea, prendes una lámpara con agua prácticamente. Esto es por los electrolitos que al disolverse pueden conducir la corriente eléctrica. ¿Ya? Y es muy importante por lo que les digo de los umbrales. ¿Sí? Aquí tenemos el umbral. Este es el cardíaco, el umbral de despolarización de la célula cardíaca. ¿Por qué es el umbral de despolarización de la célula cardíaca? ¿Quién me dice? No dice aquí. No. ¿Quién me dice por qué este es el umbral de despolarización de la célula cardíaca? Por el calcio. Exactamente, porque aquí está esta meseta del calcio, que hace que la contracción del músculo cardíaco sea diferente al músculo esquelético. Listo. Perfecto. Entonces, son muy necesarios los electrolitos. Y lo que más me gusta es que no se ven, son chiquititos, o sea, nadie les para bola a los electrolitos, pero su función es muy, muy importante. Ya, y ahora sí, vamos a hablar de electrolitos, ahorita sí continuamos. Ya hablamos de los compartimentos del agua, esto de aquí lo vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a intentar ver edemas. Bueno, entonces tenemos estas cosas que pueden ser para llevar a casa. La distribución del agua entre los compartimentos está determinada por fuerzas osmóticas. Y las fuerzas osmóticas vienen de osmoles efectivos, que son principalmente el sodio en el compartimento extracelular y el potasio en el compartimento intracelular. ¿Ya? Ahora, empezamos entonces ahorita recién a hablar de sodio. Ok. Ya termino. El sodio es el principal ion extracelular, de eso estamos de acuerdo. Determina la tonicidad y el volumen extracelular. El volumen del sector intracelular depende de la osmolaridad del sector extracelular. Es decir, si tengo el sodio bajo, tengo el sodio alto, voy a alterar a la célula. Ya, pese a que el sodio está en un compartimiento totalmente diferente. Ok, tenemos la bomba sodio-potasio, que esta nos explica por qué el sodio es extracelular, porque la bomba sodio-potasio sirve, y esa es su función, es mandar 3 moléculas de sodio afuera y mandar, 2 moléculas de potasio adentro. Ya vamos a ver la importancia de que sean 3 cationes los que salen y 2 cationes los que ingresan. Pero por esto principalmente, el sodio es el principal ion extracelular, porque esta bomba lo manda siempre para afuera. Ya, bueno, aquí tenemos la molécula de sodio. Chévere. Listo. Ahora, la cantidad de sodio que nosotros tengamos en nuestro cuerpo, por así decirlo, la tonicidad de nuestro espacio vascular o del espacio extracelular, depende del equilibrio del sodio con el agua. Y esto ya lo vimos cuando hablamos de poliuria, ¿ya? Si yo tengo muy poca agua dentro de mi cuerpo, el sodio va a incrementarse porque se va a concentrar. Y lo mismo, y lo contrario va a pasar. Si yo tengo mucha agua, el sodio mi sodio sérico va a tender a disminuir porque este sodio se va a diluir. Ya, esto que nos quede claro. Si pierdo agua, el sodio se concentra y aumenta. Si tengo en cambio mucha agua dentro de mí, el sodio se va a diluir. ¿Ya? Y en sí esto es el balance hidrosalino. ¿Ya? Doctora, y puede pasar al revés. ¿Cómo? Que, o sea, el agua haya, o sea, el agua está bien, pero ¿Soy experimentado? ajá, o disminuido. No, usualmente es el agua el problema. Ah, ya. Ya vamos a ver por qué. Okay.
usualmente el agua es el problema. Ah, ya, mira, aquí tenemos estos tres conceptos muy importantes. Deshidratación, solamente pérdida de agua, neta. Hipovolemia, pérdidas de sal, aguas y otros solutos. Y tenemos este concepto que a mí me parece maravilloso porque explica muchas cosas que si no lo entendiéramos, o sea, no tuviéramos la descripción de ese concepto, nos parecería demasiado ilógico. ¿Cómo es el volumen circulante eficaz? ¿Por qué volumen circulante? Porque obviamente circula, me estoy refiriendo a sangre que circula. Pero ¿por qué se llama eficaz? Porque es sangre arterial. Y recordemos que la sangre arterial, su principal característica es que lleva oxígeno que va a perfundir los tejidos. Y recordemos que nuestros tejidos funcionan con oxígeno principalmente. ¿Ya? Por eso se llama volumen circulante, porque circula eficaz. Estoy hablando netamente de la sangre que circula por las arterias, porque esta va a perfundir los tejidos. ¿Por qué se describe este concepto? Y aquí miren, dice activando los receptores. Porque la cámara no la tengo activada, ¿verdad? Porque así que me muevo. No, no la tengo. Ya. Porque, sáquese de aquí. Ahí fue. Ya. Porque el principal ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, un paciente, obviamente su corazón insuficiente, va a tener un gasto cardíaco, es decir, una salida de sangre muy pobre. ¿Ya? Esa sangre va a llegar con las justas y si es que llega a ciertos tejidos. Entonces, al no llegar una cantidad suficiente de sangre hacia los otros tejidos, ciertos puntos de mi cuerpo que sirven para detectar, para estar de sapo, para percibir si hay algún cambio o mi cuerpo está de alguna forma en peligro, empiezan a activarse y decir, no me está llegando suficiente sangre. Entonces se activan, es decir, en este caso estamos hablando de los vasoreceptores, y ya vamos a ver que hay muchísimos más receptores que se encargan de percibir estos cambios, y me empiezan a activar mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si mi cuerpo está normovolémico, ¿por qué? Yo tengo una buena cantidad de sangre circulando a través de mi cuerpo, no he perdido sangre. El problema es que pese a que yo tengo la cantidad normal de sangre, esa sangre que tiene que ejercer su función de perfundir no lo está haciendo. Es decir, pese a que yo estoy normovolémico, estoy normohidratado, mi volumen circulante eficaz está disminuido. Entonces, esto activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por eso es muy importante es la descripción de este concepto. Porque la hipovolemia activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la deshidratación, bueno, la ADH. Pero es el volumen circulante eficaz el que, o sea, si yo estoy normovolémico, si yo estoy normohidratado, ¿por qué se me está activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Porque este de aquí es el que está afectado, el volumen circulante eficaz. ¿Entendimos la importancia de esto? Sí, doctora. Perfecto. Ya, siguiente. Alguien más diga que sí, por favor. Ya nos vamos a dormir, chicos. Ya nos vamos a dormir. Se los prometo. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Sí, doctora. Sí, perfecto. Sí, doctora. Perfecto. Ok. Entonces, no, esperen, que esta diapositiva, espera. Déjenme ver una más bonita. Listo, esta es más chévere. Hasta Walter White. Ya. Entonces, nosotros tenemos, como ya les dije, receptores. Y les dije que son bastantes y son diferentes. Porque eso es lo que yo necesito. Mi cuerpo siempre tiene que tener un receptor y este receptor va a llevar de forma diferente algo allá arriba a mi cerebro, a avisarle, para que tenga una respuesta que solucione el problema que yo le estoy reportando, ¿no? Entonces, tengo aquí estos receptores, estos receptores, vasoreceptores, quimioreceptores y osmoreceptores. Ya les voy a decir dónde están cada uno. Los vasoreceptores, también llamados receptores de presión baja, se encuentran dentro de las aurículas y grandes venas. Los vasoreceptores ya los conocimos, se encuentran en el arco aórtico, en el seno carotidio y en un lugar más que ya hablamos la clase pasada. ¿Cuál me falta decir? ¿Dónde están los vasoreceptores? Me falta uno más.
Vamos, dígame, chicos. La arteriola aferente. Exactamente, la arteriola aferente. Muy bien, los quimiorreceptores se encuentran en quimiorreceptores, estoy hablando de la mácula densa, ya que recepta el cloro, quimiorreceptores. Y osmoreceptores, que estos se encuentran en el hipotálamo, y ya vamos a hablar de ellos. Entonces, todos estos van y le reportan al hipotálamo alguna alteración que yo tenga respecto a mi volumen circulante eficaz. A ver, quedó chiquita la diapositiva. No, este no va atrás. A ver. Se murió la diapositiva. Bueno, ya. Ahí no. Bueno, entonces, ¿de qué forma va a responder el hipotálamo? Primero va el sistema nervioso simpático. ¿Ya? ¿Qué va a hacer el sistema nervioso simpático? En el caso de que, aquí está Walter White, ¿no? Esté sangrando, va a hacer algo muy rápido y muy sencillo, una respuesta rápida. Va a proceder a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Va a comenzar así y me va a mantener de esa forma mi volumen circulante eficaz. Pero esa respuesta es momentánea porque no es eficiente. De ahí viene la ADH, que en el caso de que se me esté desangrando y necesite más volumen, esto es lo que se los tengo que mencionar ahorita. El ADH se estimula bajo, tiene estímulos como la osmolaridad y son estímulos osmóticos y estímulos no osmóticos, ¿ya? Ustedes tienen que averiguar cuáles son los estímulos no osmóticos. Obviamente los osmóticos es la osmolaridad, ¿ya? Entonces, la disminución de la presión arterial y del volumen. Ya, eso es un estímulo osmótico. Faltan los no osmóticos. Los no osmóticos, ya, pero estamos bien. Esos son los estímulos osmóticos de la ADH. Entonces ella empieza a retener agua. Pero díganme, por favor, cuáles eran los 3 mecanismos que me estimulan la secreción de renina, que da el paso a todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Son 3 cosas. Yo se las mencioné. La disminución de la función renal, la hipovolemia o hipotensión. Ya, ¿dónde se receptaba eso? ¿Dónde se daba cuenta? En la mácula densa. Exactamente, es decir, en un varoreceptor. En un varoreceptor, ajá. Ya. Perdón, eso no era el varoreceptor, ese era un quimioreceptor, la Perdón, mácula densa. En el asa de Henle, perdón, ¿qué hablo? Perdón, en la arteriola aferente, que le estaba llegando poca sangre, que no se estaba estirando adecuadamente. Ese es el varoreceptor. Y el sistema nervioso simpático, los 3 mecanismos estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta va a ejercer un efecto más eficiente para mantener el volumen circulante eficaz, que es mantener, que es la reabsorción de sodio, ¿ya? Listo. Primero vasoconstricción y la reabsorción de sodio es la que va a solucionar de forma adecuada o a largo plazo mi pérdida de volumen circulante eficaz. Que en el caso de un paciente con insuficiencia cardíaca termina hipertenso, porque él no tiene ninguna pérdida sanguínea ni nada, empieza a reabsorber sodio, empieza a retener más volumen. Entonces, en ese caso sería contraproducente. ¿Se acuerdan que hablamos que el sistema renina-angiotensina era importante por funciones fisiológicas y por funciones fisiopatológicas? Esa es una. Ahora vamos a hablar del sodio y de cómo se mantiene la osmolaridad. Ustedes, esto es una parte de un túbulo renal. ¿Ustedes qué túbulo creen que es este? Túbulo distal, asa de Henle. Bueno, Túbulo proximal. ¿Por qué? Porque tiene las vellosidades, es grueso y además me dice isosmótico, es decir, la reabsorción de agua y soluto es igual, ¿ya? Y reabsorbe todo esto, agua, glucosa, aminoácidos, sodio, bicarbonato, potasio, cloro, todo esto reabsorbe, ¿ya? Y secreta hidrógeno, ácidos orgánicos y bases. Esto de los ácidos orgánicos lo vieron con el doctor. Ahora, seguimos con los túbulos. Esto de aquí que ustedes ven es la rama descendente de la asa de Henle. Y como ustedes pueden ver, es permeable el agua. El agua va a salir aquí y aquí van a estar los vasos sanguíneos y van a regresar a la circulación sistémica. A diferencia de su hermana, que es el asa ascendente de Henle, esta es la parte gruesa, que como pueden ver,
es permeable a solutos. A solutos. Se lleva, aquí está el transportador sodio, potasio, 2 cloro. ¿Se acuerdan que por vía paracelular se llevaba el calcio y el magnesio? Y bueno, y también se secretaba hidrógeno. Y aquí, como solamente se va a llevar agua, van a quedar una gran cantidad de solutos que se van a poder resolver acá. ¿Ya? Es decir, en esta parte que es impermeable al agua, solo se van a mover solutos, quedando muy pocos solutos aquí. Y como es impermeable al agua, también va a quedar solamente agua. Es decir, la poca cantidad de solutos que yo voy a tener aquí se van a diluir y voy a tener un líquido tubular hipoosmótico, que va a pasar al túbulo distal, en este caso, que va a seguir reabsorbiendo solutos, es decir, va a ser mucho más hiposmótico este líquido tubular, para así llegar a los túbulos, el túbulo colector, los túbulos colectores especialmente, los cuales sí son, ¿dónde está? No, por aquí no. Aquí está. Los cuales son permeables al agua solamente con la ADH. Sí, aquí está. Los cuales son permeables al agua con la ADH y donde se reabsorberá la última parte del agua, ¿ya? Y lo va a poder hacer porque esto va a ser a nivel de la médula, donde hay muchos solutos aquí afuera, y me va a ayudar. Yo le pongo aquí un canalcito y el agua se va a mover porque aquí yo tengo solutos y se va a ir, ¿ya? ¿Quieren ver esto de aquí ahorita o se quieren ir ya? Porque ya son las 10:30 y lo vemos en la siguiente clase, ¿ya? Igual ya vimos la parte fea de sodio. Hasta ahora sí entendieron, ¿verdad? Sí entendieron lo que vieron ahorita. Sí estamos bien. Sí. Sí, doctora. Sí. No, Sí, doctora. ¿quieren ir a dormir ya? Yo creo que Sí. vayan. Les voy a dejar de deber lo de las soluciones, ¿ya? Lo del cálculo de la solución. Ya. Ya, no, Doctor, ¿y la lección iría hasta lo que vimos ahora? me olvidé la lección. No, ya la lección, ¿les parece si queda para mañana todo el día? Desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, mejor. Sí, para mejor. mañana. Está bien, doctora. Doctora, una pregunta. En el deber tenemos que poner las dosis, ¿verdad? Pero las dosis, ¿de dónde las sacamos? Porque Investigarla en la sí, investiguenla. ya, Sáquenla de donde la sacaron. Y mañana queda la lección de 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Cuántas clases nos quedan antes de los exámenes? El 17 es la semana de exámenes. Entonces nos queda 15 días prácticamente, 2 clases. No, si el 17 ya es la semana, nos queda solamente. Ah, sí, la del 10 nomás, sí, perdón, la del 10. Entonces terminamos en el examen, vamos a solamente ver hasta sodio y diuréticos. Ustedes ya saben que tienen que leerse sus 6 capítulos de Burton Rose y bueno, y sus temas de práctica que irían examen de orina, irían diuréticos y también iría sodio, nada más. Serían solamente 3 temas, así que traten de sacar buena nota, ¿ya? Nada más. Doctora, una pregunta, disculpe. En el mecanismo de acción, en el trabajo, en el deber que mando, ¿se pone el lugar de acción o la redacción del mecanismo en sí? El lugar de acción. Si tienes cómo resumir, o sea, lo importante es que te quede para ti el resumen. Entonces colocamos el lugar de acción. Ajá. Sí, Ok, listo. Listo. Y sobre todo, lo que más me importa también es la función, el efecto en el riñón que tiene el diurético. Ya. Okay, gracias. Listo, chicos, hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana. Hasta mañana, doctora, gracias. Hasta mañana, gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctora, hasta mañana. Ustedes, ¿quién dígame. Hola, Gonzalo. Buenas noches, disculpe, creo que lo moleste. Lo que pasa es que como estaba un poquito enfermo y delicado de salud en estas últimas semanas, y no me había fijado de lo que era equilibrio ácido-base, y no sé cómo puedo ahí resolver esta pregunta. No sé, no habría problema. Ah, es un signo de pregunta en la plataforma. Sí. No, eso es un rebote. Esas preguntas son para ver su percepción, o sea, si ustedes entendieron la clase. En sí no es que
pierden puntos o ganan puntos por responderla, sino es como un feedback para el profesor. Ujú. Y así, o sea, Claro. si puedes, lee y lo respondes. Sí, es que como me sale ya